Foro Internacional Comisión de la Verdad. Perspectivas y retos de la justicia transicional en Colombia. Se realizó del 23 al 25 de mayo en el Cine Foro Andrés Caicedo de la Plazoleta Jairo Varela, organizado por el Observatorio de Dignidad Humana. Contó con la participación de Giancarlo Mejía Azuero, expresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, el presidente de la CEB, Colombia, Padre Francisco Roux, y los comisionados Carlos Ospina Galvis y Alejandra Miller Restrepo, también con Francia Márquez Mina, Premio Nobel Médico Ambiental, y la representante de la JEP y distintos sectores sociales. Él me dijo finalmente: estoy dispuesto, les agradezco mucho, pero la decisión final la tomo cuando la JEP me responda la solicitud que yo le he hecho, y es que la JEP se pronuncie sobre los derechos que yo tengo dentro de la Justicia Especial para la Paz. Efectivamente, 48 horas después, la JEP se pronunció y pidió abocar reconocimiento y que Santrich quedara entre paréntesis la extradición mientras la JEP lo recibía. Esto produjo una reacción muy fuerte del fiscal general de la Nación oponiéndose, y una medida por parte del procurador general de la Nación diciendo que iba a tomar medidas de las que corresponden al procurador, disciplinarias contra los agentes de la JEP, contra las personas de la JEP por haber tomado esta medida. En ese escenario se empezó la discusión en Cartagena. Y fue muy interesante porque fue la ocasión para plantearles, y a mí me tocó hablar en nombre de la comisión y plantearles muy fuerte, yo tenía al fiscal al lado y al procurador enfrente, lo que es el sentir de la justicia transicional y lo que pasa con una comisión de la verdad, una justicia especial para la paz y una búsqueda de desaparecidos, que es una justicia distinta de la justicia tradicional. No quiere decir que la justicia tradicional quede suspendida en absoluto. El 98% de los procesos en Colombia son de justicia penal, tal como la Constitución lo plantea. Pero esta es una justicia distinta para quienes estuvieron en la guerra. Todos, los militares, los guerrilleros y los paramilitares que se acojan también a esto. Es una justicia distinta, que tenemos que entenderla. Y es una justicia que su especialidad es que se centra primero en el valor absoluto del ser humano. Es muy importante plantearlo. Los alemanes durante el nacionalsocialismo de Hitler formularon una ley que se impuso sobre Alemania, donde la ley tenía un valor absoluto. Acuérdense de Hitler. La ley alemana definía quién era ser humano y quién no era ser humano. La ley alemana definió que los judíos no eran seres humanos. Definió que los únicos que eran verdaderos seres humanos eran los arios, y que los demás poco a poco tenían que terminar para que prevaleciera la única raza que era verdaderamente humana. Y Hitler actuó con esa decisión. Cuando en 1946 la guerra terminó y se reunieron los alemanes para hacer por primera vez una ley nueva, todavía no se atrevieron a hacer constitución porque el país estaba dividido, Berlín estaba aislado del resto. No hicieron constitución, hicieron una cosa que se llamó la ley fundamental, la Bundesgesetz. Y esa ley comienza, la primera frase dice: la dignidad de cada persona humana es absoluta. Una cosa durísima. Y desde ahí construyen los alemanes. ¿Qué fue realmente lo que nos pasó con esta barbarie? Una tarea de dignificación, reconocimiento y dignificación de las víctimas de todos los lados. Difícil encontrar en Colombia una familia, una universidad, un vecindario, un grupo campesino donde no se haya vivido el golpe de la guerra, cuando tenemos 8 millones de personas golpeadas por este conflicto. Tenemos que dignificar a esas víctimas, y no solamente en su dolor, que es lo primero, y comprender la realidad de su drama, sino contribuir a que se asuman como ciudadanos y que cojan en sus manos
con la fuerza moral que da el haber vivido el dolor y haber sentido las bestialidades de que somos capaces los colombianos cuando queremos destruirlos, pero al mismo tiempo sentirse como seres humanos que comprenden que esto lo podemos hacer distinto nosotros juntos. Por eso las víctimas tienen tanta fuerza, dignificarles como ciudadanos, como ciudadanas, para poder entrar a construir el país de una forma distinta. Reconocimiento de responsabilidades de todos los que podamos abocar individualmente y hacerles comprender que cuando uno reconoce responsabilidades, uno se engrandece como ser humano. Yo empecé diciéndoles que ustedes y yo somos responsables del silencio con que dejamos a las 2000 a las masacres a las víctimas de las 2000 masacres de Colombia. Nosotros somos responsables de ese silencio. Todos en la sociedad, en una u otra forma, por las cosas que hemos dejado de hacer y por las que hicimos, hemos contribuido a esta bestialidad. Primero que todo agradecerte, Padre de Ruz, por tu presencia aquí en Cali, y de antemano agradecerle a Dios de la vida también por la oportunidad que nos da de reunirnos aquí en su presencia. Padre de Ruz, más que una pregunta, quiero más como un consejo, porque el desafío que tenemos los jóvenes es bastante grande, y es cómo podemos nosotros encontrar en la sociedad, o más bien reflejar en la sociedad, esa dignidad absoluta que tú nos has interpretado, en la cual tú en una conferencia manifestabas que esa absoluta no le pertenece a nadie. Nadie nos la ha regalado. Es una dignidad que es absoluta y es de nosotros. ¿Cómo puedo yo como joven poder interpretar eso en la sociedad cuando se tienen diversas miradas de la paz? Y que en este momento de la realidad siguen manifestando cierta división. Y eso es algo que pues en cierta manera me preocupa, porque como joven estoy dispuesto a asumir el reto. Y esta mañana pensaba en algo como una idea de aprender a perdonar Colombia, y poder, más que hacer un movimiento de revolución, aunque creo que en lo personal debería ser algo revolucionario, empezar a gestar la paz en realidad en Colombia, porque nos la merecemos, porque somos un país muy grande y muy rico en muchas cosas. Pero quisiera saber, desde tu perspectiva, ¿cómo me puedes indicar ese camino para enfrentarla allá en mi realidad, más que todo aquí en mi ciudad, Cali, en mis calles, con mi gente? Gracias, Padre de Ruz. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha reiterado en varias ocasiones que perdonar, en parte, significa encontrar justicia. ¿Cómo comprender la justicia en este periodo de transición a una Colombia sin conflicto armado? En el último texto que sacó Mauricio García, donde se habla de las 25 propuestas para tratar de pensar a la nueva Colombia, dice algo que a mí me llama mucho la atención. Dice que cuando le preguntaron por los colombianos a un japonés, el japonés dijo que un colombiano era más inteligente que un japonés, pero 2 japoneses eran más inteligentes que todos los colombianos. Y lo dijo pensando en que los japoneses juntos hacían un proceso de reconstrucción, de reorganización y de lazos de reconciliación. Yo lo he escuchado muchas veces a usted, Padre, cuando habla de que el perdón es un elemento muy individual, pero hay un camino de tejer lazos de filiación y de reconciliación. Padre, ¿cómo hacemos eso? Yo represento a la Corporación Cívica Daniel Aguilar SECAN de Cali. Nuestra organización fue fundada por el sacerdote belga Daniel Aguilar. A él lo asesinó el ejército colombiano en el año 1985. Mi pregunta es, ¿hasta dónde tiene Colombia hoy el riesgo de que en un gobierno elegido por Germán Vargas Lleras, o por Iván Duque, o por Gustavo Petro, o por Sergio Fajardo o Humberto Lacalle,
la Comisión de la Verdad termine en letra muerta? Es decir, ¿hay algún riesgo de que por juegos o mecanismos del Congreso se deje sin dientes a la Comisión de la Verdad, como está ocurriendo con el intento de dejar sin dientes a la Justicia Especial para la Paz? Explíquenos eso, porque de eso depende que Colombia se devuelva o siga adelante. Quisiera comprender un poco desde la sabiduría tuya esa comprensión de justicia, de paz y de verdad que fundamenta la comisión que usted dirige. Sobre todo también para comprender como el modus operandi de la misma comisión y cómo nosotros participar de manera activa en ella, no simplemente que se quede en un grupo allí, sino que también nosotros podamos interactuar y participar. Y sobre todo, cuál es como la finalidad de la misma comisión, no como para exacerbar los odios y sobre todo para seguir en la polarización del país en el que estamos, sino sobre todo también como apostarle a un país mucho más justo, equitativo y sobre todo en la reconciliación. Gracias. ¿Cómo podemos acercarnos a la verdad seria de lo que nos pasó desde la hondura del sufrimiento humano de todos los lados, de un sufrimiento que nos llevó a un trauma social entre todos nosotros, porque ese sufrimiento generalizado en la sociedad por todas partes, en formas muy diferenciadas de golpes, los sectores populares, los sectores indígenas, los sectores afros, los sectores campesinos, lo vivieron en la sangre directamente, fueron arrancados de sus territorios, les quitaron las tierras, los sectores de clase media lo sufrieron en la extorsión, los de clase alta lo sufrieron en el secuestro. Aquí en Cali ustedes particularmente lo sintieron en el secuestro de la María, los sectores políticos en el secuestro de la Asamblea del Valle del Cauca. ¿Cómo tomar ese dolor tan bárbaro y tan profundo? Y desde ese dolor, sabiendo que ese dolor además, reinterpretado después por jefes políticos y por propuestas económicas confrontantes y distintas, nos llevó a polarizarnos completamente, a hacernos muy difícil conversar, a construir un nosotros entre nosotros, porque detrás de cada propuesta no había solamente la posición política, sino mucha indignación, mucha rabia, mucho odio, y eso es la realidad. ¿Cómo recuperar esto desde el dolor humano? El Papa fue muy elocuente en esto cuando vino a nosotros y se dio cuenta de la situación traumática en que estábamos. Planteó un discurso que nos pusiese más allá de nuestras disputas, pero lo más elocuente de él fue que de los 4 días le dedicó un día entero a las víctimas. Se fue derecho a Villavicencio y quiso hablar con todas las víctimas del conflicto. Y luego le dijo a los obispos una cosa muy honda: no van a encontrar soluciones discutiendo con las normas que ustedes tienen, a ver cómo las aplican. Dejen eso. No lo van a encontrar viendo a ver cómo organizan mejor las iglesias para que respondan. Dejen eso. Pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Las víctimas, el dolor humano, partan desde ahí y eso les dará las luces. Traten de entender históricamente por qué esa victimización, estructuralmente por qué esa victimización. Pero a partir de las víctimas, porque ahí no hay mentira posible. Cuando usted se enfrenta ante la familia de los secuestrados o cuando usted se encuentra con las mujeres violadas y destruidas en mil maneras, y yo quiero invitarlos a que acerquémonos a esa verdad a fondo. Me impresionó mucho la referencia a Daniel Guillard, porque yo conocí a Daniel en las calles de Cali y en su lucha inmensa, y en su lucha justamente por lo que estamos tratando de hacer aquí, y espero que en el conjunto de las pequeñas reflexiones que estoy haciendo, pues la presencia de Daniel esté aquí con nosotros. Sí, el perdón es siempre una decisión personal. Uno tiene que ser muy cuidadoso con la víctima.
Uno no puede exigirle a una víctima que perdone ni abocarla al perdón. Lo que hay que hacer con la víctima es recibirle en su dolor, acogerla en su sufrimiento, ofrecerle una comprensión muy honda. Finalmente el perdón, que es casi un milagro, pedir perdón es casi un milagro, y perdonar es casi un milagro. Es algo milagro en el sentido de que es algo que está más allá de lo que sea para nosotros un deber moral. Es un paso gratuito, es una cosa que uno regala porque le da la gana, pero no tiene ningún motivo finalmente lógico para hacerlo. El hombre que ha visto que le matan a su papá, o le matan a su esposa, o le matan a sus hijos, o la mujer que ha visto las barbaries a las que fue sometido. Y sin embargo, espiritualmente sabemos que el perdón hace que nosotros demos un salto cualitativo a una dimensión nueva, nos reconstruye y nos ayuda a ponernos en la reconstrucción de otros. Sin embargo, hay una dimensión colectiva en esto. Las comunidades enteras pueden ofrecer la reconciliación, que es distinto. La reconciliación es aceptar que se puede hacer un qui pro quo. Ustedes ceden las cosas en que nos están golpeando y nosotros los aceptamos para que construyamos juntos. Siempre hay una negociación en la reconciliación. Vamos a construir esto juntos, a pesar de todas las dificultades y el reconocimiento de la historia que traemos. Y hay que llegar a ese colectivo. Por eso las comunidades son las que mejor pueden preparar el terreno para que se den actos de perdón, para que personas que cometieron barbaries se animen a hacer lo que hizo aquí en Cali Pablo Catatumbo, cuando en la iglesia de San Francisco, delante de los familiares de los miembros de la Asamblea de Cali, les dijo: nosotros los teníamos en nuestras manos, nosotros los matamos, pedimos perdón y aceptamos las sanciones, las acciones que pongan sobre nosotros la justicia especial para la paz, porque somos responsables, y somos responsables no solamente espiritualmente, sino materialmente. Este es un acto nuevo y que se lo hemos visto a la FARC hacer en distintos lugares, y que yo se lo he visto hacer hace un mes al ejército por el asesinato de Aida, del esposo de Aida Quilcue, aquí cerca de Caldono. Pero estas cosas van mucho más allá de lo que uno puede esperar. Sí creo que lo que pasa también, y por eso en esto el compromiso comunitario, si vamos a hablar de perdón, es muy serio, es que el perdón cristiano, como nosotros lo entendemos, es una cosa muy seria, porque significa que uno víctima, se compromete en la transformación. Por eso tiene tanto que ver con la justicia transicional. Uno se compromete en la transformación de la persona que lo atacó y lo destruyó. La mujer que fue violada en la guerra, cuando perdona, se compromete, asume como una responsabilidad la transformación de las personas que la victimizaron. Es una cosa inmensa. Y el pueblo que fue destruido por los paramilitares se compromete en la transformación de los paramilitares que le destruyeron, porque comprende que esto es un asunto humano en que tenemos que rescatarnos, y que la víctima, que sabe a qué barbaries somos capaces los seres humanos de llegar, se pone en la tarea de rescatar al ser humano. Recuerdo, creo que la vez pasada que conversaba con la universidad, es que los puntos del perdón cristiano ya son tremendos. Y yo se los traía. Primero, decirle a la persona, que una mujer le diga al hombre que la violó, o al guerrillero, o al soldado que la violó, o que le mató a su esposo o a su hijo: mire, usted me hizo a mí un mal infinito, pero sepa que yo de mi parte jamás le haré mal a usted. Ese es el primer paso. Nunca le haré mal a usted. Segundo, yo sé que por lo que usted me hizo a mí, usted, la comunidad en que yo vivo, nunca lo querrá aceptar, ni mi familia, ni nadie. Cuente conmigo, yo estoy dispuesto a contribuir a abrirle paso a usted, para que usted no lo odie más en la sociedad donde yo vivo, y en la familia mía, y entre mis amigas y amigos.
y por eso, si usted tiene proyectos, yo contribuiré a que a usted no le desbaraten sus proyectos, a usted que me hizo tanto mal. Pero luego vienen las otras dos cosas que son del orden cristiano ya más profundo, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Yo he decidido ser amiga suya. O si usted quiere más duro, ¿verdad? Yo he decidido quererlo a usted. Es decir, he decidido que mi amor vaya hacia usted. Y la última, pues que ese sí es el tope, yo estoy dispuesta a dar la vida por usted. Pero eso es el perdón cristiano de a fondo. Eso es Jesús en la cruz cuando lo están matando, cuando le han violado todos los derechos humanos, cuando pudiera haber hecho el discurso bueno de derechos humanos para el mundo entero, al lado de todas las víctimas. Es lo que uno se hubiera esperado. Y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y se entrega por el drama humano, que es absurdo, que no tiene comprensión, sino ponerse al lado del dolor humano totalmente. Pero repito, estos elementos del perdón son un milagro. A nadie se le puede exigir eso, colocar a una víctima en ese camino. Usted lo único que puede hacer es contribuir a la comprensión de todos nosotros como seres humanos y comprender que en esto tenemos que salirnos juntos a transformarnos. Claro, claro que el perdón y la reconciliación en serio y la convivencia son imposibles sin la justicia. Es que lo que ha habido cuando nos hemos destrozado nosotros unos a otros es una ruptura de lo que cada uno de nosotros se merece como mujer y como hombre, y lo que se merece la tierra, nuestros ríos y nuestras montañas y nuestras especies nativas. Eso es lo que hemos quebrado, y la restitución es una restitución en justicia, y tiene que ser muy clara en esto. Por eso es que es tan dolorosa esta verdad, porque nos obliga a todos a que si queremos construir esto juntos, todos tenemos que cambiar para garantizar la dignidad de todos, que era la pregunta tuya sobre nosotros los jóvenes, ¿qué podemos hacer en esto? No, lo que siempre hemos querido decir es que la dignidad, que es absoluta porque no se la debemos a nadie, no se la debemos a ningún gobierno, no se la debemos al próximo presidente ni al que hay ahora, no se la debemos al ejército, ni a la guerrilla, ni a la universidad, ni a la familia, ni a la religión, ¿no? La dignidad la tenemos simplemente porque somos seres humanos, y la tiene igual independientemente del color de su piel, de la raza en que sea, de la posición social, de si es de su relación de género, de si es lesbiana o si es homosexual o si tiene todos tenemos la misma dignidad. Esto es una cosa que es muy seria, que en Colombia no se ha captado. En mis años en el Magdalena Medio, una de las cosas que a mí me pareció que floreció con más fuerza es que la gente entendió esto. Entonces, cuando llegaba el presidente de la República, lo trataban de igual a igual. Usted no tiene más dignidad que nosotros. Usted no tiene más dignidad por ser presidente, y se lo decían. Y se lo decían a los paramilitares y a los guerrilleros. Usted tiene un arma, pero usted no tiene más dignidad que nosotros. Usted tiene un puesto público, pero usted no tiene más dignidad que nosotros. Aquí nos tratamos entre iguales. Usted tiene una responsabilidad porque le han dado un cargo, y nosotros respetamos esa responsabilidad porque si no, esto no funciona. Pero dignidad, mientras Cali no trata igual a la gente de Agua Blanca, a como trata a la gente del sur del valle, que están allá arriba, donde están las universidades de los ricos, o la gente que vive en Santa Rita, a lo largo del río, en sitios muy bellos. Mientras eso no sea igual en dignidad, es muy difícil que hagamos las transformaciones en justicia, y los jóvenes tienen que ponerse en esto. Ahora, ese no es un problema de guerra, sino de comprensión del ser humano entre nosotros, y de verdad, de que nos digamos la verdad a fondo juntos de lo que esto significa. Yo conocí a tu papá, a José Cardona, y sé lo que fue como director del Partido Comunista, y lo que le debemos,
y conocí de su lucha por la paz entre nosotros y por las convicciones profundas democráticas que tenía. Nosotros vamos a tomar muy en serio lo que fue el asesinato de personas en Colombia por sus opciones políticas. Y muy seguramente uno de los casos más delicados que vamos a tomar fue justamente el que se configuró por ese mundo del Partido Comunista que, fundido con la Unión Patriótica y viniendo de los tiempos de la paz que originó Belisario Betancur, fue masacrado en este país. No vamos a estudiar casos particulares. Ese es un caso que tiene que ir a la JEP con toda su fuerza y que tiene que ser tratado ahí, y tiene que haber sentencia a fondo sobre el caso de José. Pero nosotros tenemos que enfrentar los casos colectivos. Lo que pasa es que vamos a entrarnos en los casos colectivos a través de historias personales simbólicas. Y muy posiblemente el caso de tu padre nos puede servir para una forma de entrar a comprender por qué a hombres que actuaban así, que lo único que tenía por lo que pudiesen justificar atacarlos era por su opción política, que es parte de la dignidad humana, la posibilidad de que optemos por la concesión del país que nos parece la más apropiada para los colombianos. Ese era su único pecado. Pero si es pecado entre nosotros pensar con independencia, perdónenme, pero estamos desbaratados. Este país no podrá existir así. De manera que gracias por la invitación a que veamos esto, y además por la complejidad como lo planteas muy valientemente para decir fue maltratado por sus propios compañeros, porque ese es el problema entre nosotros. La violencia como se ha dado está lejos de ser simple. Ha habido muchísimas cosas muy complicadas, de víctimas que se volvieron victimarios o responsables que se volvieron víctimas. Los cruces entre nosotros han sido muy difíciles. Esto no es blanco y negro, buenos y malos, sino un país que se vio metido en la barbarie. Padre, como estamos en coyuntura electoral presidencial, la inquietud es, ¿hay algún riesgo de que en la Comisión de la Verdad la anulen, la dejen sin dientes, la invisibilicen por manejos que el Congreso en la próxima legislatura haga? Claro que hay riesgo, claro que hay riesgo. No, es un momento de incertidumbre que tenemos perfectamente conciencia que estamos enfrentando, pero es importante decir que independientemente de quién sea el presidente, porque la comisión no tiene referentes políticos hacia nadie en lo que hace a campañas, independientemente de quién sea el presidente, nosotros trabajaremos en la responsabilidad y en los objetivos que tiene la comisión. Es obvio que leyendo las posiciones de los candidatos, hay candidatos o escenarios de presidencia que nos son más favorables y otros menos, pero tenemos una ventaja que incluso es una ventaja al interior de la Justicia Especial para la Paz, que es un sistema formado por la JEP, que es la que dicta sentencias y condena y hace que si las personas no dicen toda la verdad tengan finalmente que pagar cárcel, por la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos y por nosotros, la Comisión de la Verdad. Nosotros afortunadamente hemos sido muy protegidos por la Corte Constitucional. En el documento que recibimos hace 3 semanas, la Corte protege completamente la autonomía de la Comisión. Somos más que ningún otro de los órganos un ente absolutamente autónomo que no depende de ningún gobierno, no depende de quién quede de presidente, que es de orden constitucional, que es una institución de Estado, no de gobierno, y esto nos da una fortaleza que posiblemente no tengan los otros cuerpos con los cuales conformamos un sistema. La Comisión de la Verdad y el sistema son vistos por la comunidad internacional y muy particularmente por los europeos, por el Japón, por los juristas de los Estados Unidos, por el Canadá. Son considerados, esto es considerado como
el emblema de lo que ha sido la paz en Colombia, que ha sido tan respetada. Los europeos consideran que la mejor noticia internacional hoy en día es el proceso de paz de Colombia. Algunos consideran que es la única buena noticia internacional del siglo XXI y otros consideran que lo que fue Sudáfrica para el mundo en la última mitad del siglo pasado lo es Colombia para el mundo en este proceso. Padre, para claridad de los ciudadanos colombianos que no somos especialistas en estos temas, ¿el papel que ustedes cumplen sirve de insumo a la Justicia Especial para la Paz para dictar sentencias o es un trabajo separado donde si yo me acerco o usted me investiga a mí como un agente que participó activamente como victimario, lo que usted encuentre de mí, usted se lo va a pasar a la Justicia Especial para la Paz o queda en el conocimiento de ustedes únicamente? En eso somos completamente independientes. La Justicia Especial para la Paz recoge las denuncias y recoge toda la información que hay sobre cada una de las personas que se le presentan y hace un análisis. Por eso allá hay una comisión de verdad para ver hasta dónde la persona que llega a entregar toda la verdad de lo que fue su comportamiento durante el conflicto. Y ahí la Justicia Especial para la Paz decide si esa persona va a ser llevada a la justicia transicional o tiene que pasar a la justicia penal porque mintió o porque no dijo toda la verdad. Y dictan sentencias. Nosotros no. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad está detrás no de la verdad jurídica, sino de la verdad humana y de la verdad histórica. Y está montada sobre la idea de que nosotros tenemos que comprender juntos qué fue lo que nos pasó para poder salir de esta barbarie. Obviamente nosotros no solamente vamos a recibir mucha gente que viene de la Justicia Especial para la Paz, sino que vamos a recoger información de víctimas por todo el país y vamos a invitar a que responsables se presenten voluntariamente y vamos a configurar con eso un acervo de datos y de información que nos permita entrar en las causas estructurales de esta barbarie. Pero nosotros no podemos devolver nada de lo que recibimos a los jueces, a los tribunales de la Justicia Especial para la Paz. Ellos no pueden conocer de eso que nosotros recibimos. Plantea un problema logístico, por supuesto, para que la gente se sienta tranquila en la Justicia Especial para la Paz. Complejo porque nosotros tenemos que ir hacia la definición de patrones de violencia, a las explicaciones profundas y además tenemos que definir también responsabilidades institucionales y responsabilidades del Estado. Y cosas tan complejas de nuestro mandato como establecer cuál fue la vinculación del narcotráfico en sus negocios y en sus grupos con la violencia, cuál fue la vinculación del paramilitarismo con la violencia, cuál fue la manera de proceder de los grupos armados de la guerrilla y además la forma como perseveraron en estas acciones a través de los tiempos, cuál fue el efecto de todo esto sobre la política y sobre los territorios. Pero esas cosas no son para justicia penal, sino que son para clarificación y toma de conciencia del país de las cosas que tenemos que cambiar. O sea que lo que van a hacer ustedes, el ejercicio que hace la Comisión de la Verdad, es equivalente a lo que hicieron en Argentina que lo lideró Ernesto Sábato, la Comisión de la Verdad del Nunca Más. Efectivamente. Creo que todavía es más clara la distinción, porque todavía en la Comisión Argentina, hasta donde yo la conozco, en la Comisión de Sudáfrica, en la Comisión del Perú, la misma comisión se ocupó de casos judiciales, nosotros no. Ustedes no. Nosotros no. La carta que usted le escribió a Jesús Santrich pareciera ser que fue decisiva, definitoria para que él accediera a ponerle punto final a la huelga de hambre que hizo. El argumento más poderoso que usted utilizó en su carta fue: las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y usted es un actor de este proceso. Manténgase vivo para que le dé ese derecho a las víctimas. ¿Coinciden que, cree usted que de verdad fue contundente esa invitación que le hizo usted en nombre de la Comisión de la Verdad a Jesús Santrich? Yo estoy convencido que sin
quiero ser en esto claro, yo creo que Santrich debió de considerar muchas cosas, no solamente esto, ¿verdad? Pero mi convicción es que si el sistema de justicia nuevo que se crea para estos casos no hubiera actuado, que comprende la JEP, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Desaparecidos, y no hubiésemos actuado con la autonomía que tenemos, primero con la carta nuestra por dignidad humana de él y de las víctimas, y por justicia a la JEP, Santrich se hubiera muerto. El punto en esto era que si esa actuación no se hace, actuación que contribuyó enormemente a la decisión que él tenía que tomar para actuar en dignidad. Él lo hace porque quiere contribuir a este proceso. Yo estoy convencido que si esto no se da, Santrich se hubiera muerto y esto hubiera traído grandes problemas para los muchachos de las FARC que dejaron los fusiles, porque crea una motivación inversa inmediatamente. Si uno de nosotros dio la vida, ¿por qué nosotros no volvemos otra vez a luchar hasta la muerte por las posiciones que nos inspiraron? Hubiera sido un golpe muy fuerte a la gobernanza del país en este momento y hubiera sido un golpe muy fuerte también para la justicia del país. Y creemos que estas cosas son muy importantes dentro del proceso. Es difícil, crear tensiones entre las instituciones, tensiones que tenemos que buscar cómo las encajamos, pues que estamos en este momento teniendo dos formas de justicia. La justicia especial para la paz es transitoria, es para casos especiales y en ninguna manera desdice de la justicia general del país que está en pleno. La última pregunta, padre. ¿Está en manos de la Corte Constitucional la definición si es del alcance de la Justicia Especial para la Paz o no el caso de Santrich? Y ayer el embajador de Estados Unidos le metió base al asunto porque casi que él está diciendo esto no le corresponde a la JEP porque el caso de Santrich es después de diciembre del 2016 y Estados Unidos lo pedirá en extradición. ¿Cuál es su opinión frente a este caso? Prefiero no opinar sobre eso. Prefieren opinar. ¿Pero usted cree que la Corte Constitucional sí es el camino para que resuelva este conflicto de competencias? A ella le corresponde, a la Corte le corresponde, sí. Muchas gracias, padre Francisco.